Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. ¿Alguna vez has pensado que las matemáticas y la lógica podrían no ser perfectas? Sí, lo has oído bien. Las matemáticas, no son perfectas. Desde pequeños, nos enseñan números y fórmulas, creyendo que son las reglas finales del universo. Pero, ¿y si te dijera que esas reglas perfectas tienen fallos? A menudo pensamos que las matemáticas son infalibles, que todas las preguntas tienen una respuesta lógica y clara. Durante siglos, los matemáticos creyeron que, con un sistema adecuado de axiomas, todo problema matemático podría resolverse. Pero, ¿y si te dijera que un tipo llamado Kurt Gödel llegó para destrozar esa creencia? Este hombre no solo cuestionó un par de teorías erróneas, sino que rompió con la idea de que las matemáticas, tal como las entendemos, son perfectas. Imagínate a alguien capaz de derribar lo que todos pensaban que era inquebrantable. Eso hizo Gödel. No solo derribó una teoría equivocada, sino que nos dijo, lo que ustedes llaman matemáticas perfectas, en realidad tienen fallos. Sí, suena a una locura, ¿verdad? Pero Gödel lo demostró. Entonces, ¿quién es este mago que cambió las matemáticas? ¿Qué tenía en su cabeza para asombrar a todos los matemáticos? Y no creas que este es solo un tema técnico y apartado. La famosa teoría de Gödel afecta aspectos de nuestras vidas cotidianas, desde la inteligencia artificial, hasta la ciencia computacional, e incluso la forma en que funcionan nuestros teléfonos. Pero, atención, no estamos hablando de un genio encerrado en su torre de marfil. La vida personal de Gödel fue tan extraña como su trabajo, llena de locura y soledad. Desafiar las reglas, enfrentarse a los grandes pensadores de su tiempo. Este hombre, definitivamente, no era común. ¿Quieres saber cómo un tipo tan peculiar logró alterar todo lo que pensábamos que sabíamos sobre las matemáticas? Acompáñame a conocer a Kurt Gödel y cómo rompió el concepto de la matemática perfecta. Kurt Gödel, su nombre suena tan serio, ¿verdad? Pero si te cuento un poco sobre su infancia, verás que fue todo lo contrario a lo que imaginas. Su vida, al igual que sus teoremas matemáticos, estuvo llena de reflexión profunda y un toque de extrañeza. Nació en 1906 en Brunn, una ciudad que hoy conocemos como Brno, en la República Checa. Aunque a primera vista parece una ciudad común, en realidad tiene una historia y una cultura riquísimas. Su padre, Rudolf Gödel, era gerente industrial, y su madre, Emilie, una ama de casa. Aparentemente, una familia normal, pero con una influencia muy importante en la forma de pensar de Kurt. Desde pequeño, Gödel no era como los demás niños. No le interesaban tanto las cosas del mundo exterior, él prefería encontrar respuestas en los libros, sobre todo en todo lo relacionado con números y lógica. Aunque sus padres no tenían una gran formación académica, pronto se dieron cuenta de que su hijo tenía un talento fuera de lo común. Las matemáticas para Gödel no eran solo sumas y restas, sino la clave para entender el universo, la herramienta para resolver cualquier enigma. En su época escolar en Brunn, ya mostraba su talento excepcional. Imagínate, un niño que planteaba preguntas más complejas que sus propios profesores. Con solo unos pocos años, ya era capaz de comprender problemas filosóficos y matemáticos de vanguardia, algo que sorprendía incluso a los adultos. Claro, esta genialidad lo hizo algo aislado entre sus compañeros. ¿Te imaginas a ese niño que siempre tiene la respuesta correcta y que deja a los demás boquiabiertos? Ese era Gödel, el genio raro que no se sentía atraído por las bromas de sus compañeros, pues pensaba que eran trivialidades. Su mente se ocupaba de temas mucho más profundos, los que los demás ni siquiera entendían. En 1924, decidió ir a la Universidad de Viena para continuar su formación. Fue un salto académico y una revolución mental. Allí, tuvo el privilegio de conocer a grandes pensadores como John von Neumann y Hans Hahn, figuras clave en las matemáticas y la filosofía. La lógica teórica de von Neumann lo dejó impresionado, mientras que Hahn fue su introducción al mundo de la lógica moderna. Viena se convirtió en su caldero de alquimia, donde sus ideas se pusieron a prueba de la manera más intensa. Pero,
como era de esperar, su carácter seguía siendo único. En las clases, no era el tipo de alumno que se limitaba a escuchar, más bien, se atrevía a desafiar abiertamente a los profesores con conceptos filosóficos, algunos tan avanzados que dejaban a sus maestros sorprendidos. Una vez que Gödel se convencía de algo, no había vuelta atrás, su mente era implacable. Ahora, quizás pienses que Gödel era un empollón al que no le importaba la vida social. Y en parte tienes razón, pero también puedes preguntarte, ¿quién más que alguien tan peculiar puede romper las reglas y cambiar el mundo? Aunque evitaba las fiestas y las reuniones sociales, sumido en su mundo de fórmulas y razonamientos, esta misma desconexión fue lo que lo impulsó a desarrollar algunas de las ideas más revolucionarias. Aunque Gödel nunca fue el más extrovertido, su capacidad de ver más allá de lo evidente y su aislamiento social fueron esenciales para su genio. Su enfoque de la vida era profundo y complejo, y, si bien las interacciones sociales nunca fueron su fuerte, su pensamiento nos llevó a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre las matemáticas y la lógica. Este hombre aparentemente solitario fue quien reveló los secretos más profundos de las matemáticas, mostrando que, incluso en un sistema aparentemente perfecto, siempre hay límites. ¿Te atreves a descubrir cómo Gödel rompió todas las reglas y cambió la esencia misma de las matemáticas? Prepárate para adentrarte en su mundo. La revolución de Kurt Gödel no fue solo un descubrimiento matemático, fue una tormenta académica que sacudió los cimientos de la lógica y las matemáticas. Todo comenzó con una publicación en 1931, una de esas que cambia el curso de la historia, la incompletitud de los sistemas formales. En ese momento, la visión tradicional sobre la completitud y la lógica que dominaba las matemáticas estaba a punto de ser destruida. Desde 1929, cuando Gödel era aún un joven matemático en la Universidad de Viena, comenzó a desarrollar su famosa teoría de la incompletitud. Influenciado por el plan de axiomatización de David Hilbert, que creía que mediante un sistema de axiomas se podrían probar todas las proposiciones matemáticas, Gödel comenzó a cuestionar esa visión. Se preguntó si sería posible demostrar que cualquier sistema matemático suficientemente poderoso debe contener proposiciones que no puedan ser probadas. Hasta entonces, la comunidad matemática pensaba que bastaba con un sistema de axiomas robusto para probar o refutar cualquier afirmación matemática. Pero Gödel sabía que esto no era tan perfecto como muchos creían. A través de una serie de razonamientos complejos, hizo una revelación sorprendente: en cualquier sistema suficientemente poderoso, existen proposiciones que no pueden ser probadas como verdaderas ni falsas. Su teorema tiene dos partes. La primera, conocida como el primer teorema de incompletitud, establece que en cualquier sistema formal suficientemente fuerte, hay proposiciones que no pueden ser ni probadas ni refutadas dentro de ese sistema. Es decir, hay enunciados que no se pueden demostrar ni como verdaderos ni como falsos usando los axiomas de ese sistema. ¿Cómo lo demostró? A través de la autorreferencia. Gödel diseñó una proposición que decía: esta proposición no puede ser demostrada como verdadera. Una especie de paradoja que es similar a la famosa esta frase es falsa. Al hacerlo, demostró que, en ciertos casos, no hay forma de probar o refutar una proposición dentro de un sistema dado. El segundo teorema, conocido como el segundo teorema de incompletitud, va más allá. Afirma que si un sistema es completo y coherente, su coherencia no puede ser probada dentro de ese mismo sistema. En otras palabras, no puedes probar la consistencia de un sistema dentro del mismo sistema que estás utilizando. La publicación de este teorema en 1931 causó un impacto inmediato. Gödel lo envió a la revista Mathematica Annalen, y fue publicado el 31 de marzo de 1931. Matemáticos de todo el mundo empezaron a darse cuenta de que este teorema destruía el plan de Hilbert de crear un sistema formal completo. Las matemáticas no eran tan completas como se pensaba. La reacción en la comunidad matemática fue brutal. Muchos académicos no entendían cómo una serie de axiomas podía generar enunciados que no podían ser probados. Gödel había revelado las limitaciones inherentes a las matemáticas, algo impensable en ese momento. Lo más importante, es que su teorema también impulsó el desarrollo de la lógica formal. Los lógicos empezaron a reconsiderar el concepto de completitud y a investigar cómo diferentes sistemas podían comprender la relación entre la lógica y las matemáticas. El trabajo de Gödel pavimentó el camino para la creación de la informática, pues reveló los límites de los sistemas computacionales,
abriendo la puerta para las ideas de Alan Turing y el concepto de la máquina de Turing. Gödel desafió las creencias fundamentales de muchos matemáticos. David Hilbert, uno de los mayores defensores del plan de axiomatización, quedó completamente desconcertado. Después de la demostración de Gödel, Hilbert se apartó del tema y casi dejó de hablar sobre su propio proyecto. Ahora bien, la mayoría de los matemáticos pensaban que si uno tenía suficientes axiomas y reglas lógicas, entonces se podrían probar todas las verdades matemáticas. Gödel les mostró que eso no era posible. En algunos casos, había proposiciones que nunca podrían ser ni probadas ni refutadas. Esta revelación cambió profundamente la forma en que entendemos las matemáticas, la lógica e incluso la computación. Para hacer todo esto más accesible, pensemos en una analogía. Imagina que tienes una hoja de papel con una frase escrita: esta frase no es verdadera. Si crees que la frase es verdadera, entonces debe ser falsa. Pero si piensas que es falsa, entonces, según la frase, debería ser verdadera. Este tipo de contradicción es lo que Gödel usó para mostrar que hay proposiciones en un sistema que no pueden ser ni demostradas ni refutadas. El teorema de Gödel no solo cambió las matemáticas, también impactó la filosofía, la informática y la inteligencia artificial. Pensadores como Alan Turing y John von Neumann se vieron profundamente influenciados por él. Este teorema fue crucial para la fundación de la ciencia computacional y la teoría de la inteligencia artificial, pues reveló que incluso las computadoras no pueden resolver todos los problemas. Lo más fascinante de todo es que el teorema de Gödel cuestionó nuestra propia concepción del conocimiento. Nos hizo pensar que no todas las verdades pueden ser descubiertas o probadas, y algunas permanecerán más allá de nuestra comprensión lógica. Este concepto transformó el campo de la epistemología y abrió nuevas puertas en la filosofía, la teoría de la información y la investigación en conocimientos. En 1938, Gödel profundizó aún más en su trabajo y presentó el segundo teorema de incompletitud, ampliando aún más la idea de que no podemos probar la coherencia de un sistema dentro de él mismo. Con estos teoremas, Gödel nos ofreció una visión radicalmente nueva sobre los límites del conocimiento humano, dejándonos una profunda huella en la historia de las matemáticas, la filosofía y más allá. El legado de Gödel sigue vivo, tocando diversas áreas, desde la matemática pura hasta las ciencias computacionales y la filosofía moderna. David Hilbert, uno de los matemáticos más influyentes de principios del siglo XX, presentó la teoría formalista, que sostenía que todas las proposiciones matemáticas podían ser probadas a través de un sistema de axiomas. En otras palabras, si un sistema matemático era lo suficientemente poderoso, cualquier verdad matemática podría ser demostrada mediante axiomas y razonamientos lógicos. Cuando Kurt Gödel entró en la Universidad de Viena y empezó a estudiar las ideas de Hilbert, se sintió fascinado, pero con el tiempo, comenzó a cuestionar si la completitud de las matemáticas realmente podía lograrse a través de un sistema de axiomas. En 1929, Gödel empezó a preguntarse si existía alguna proposición matemática que no pudiera ser probada ni refutada dentro de un sistema de axiomas. Aunque Hilbert promovía la axiomatización como método, Gödel descubrió que, incluso en el sistema más fuerte, había enunciados que no podían ser resueltos. Este cuestionamiento condujo a la que sería su mayor contribución a las matemáticas, el desafío al formalismo y su posterior formulación del teorema de incompletitud. En 1931, Gödel publicó su famoso teorema, La incompletitud de los sistemas formales, un trabajo que cambiaría para siempre la base de las matemáticas. Su primer teorema de incompletitud decía que en cualquier sistema axiomático lo suficientemente fuerte, existen proposiciones que no pueden ser ni probadas ni refutadas dentro de ese sistema. Esto implicaba que la completitud de las matemáticas no era un hecho inmutable, sino más bien un ideal que en realidad no podía alcanzarse. Este hallazgo no solo desafió las ideas de los formalistas, sino que también convirtió a Gödel en una figura controvertida dentro de la comunidad matemática. La clave de su demostración fue el uso de la autorreferencia. Gödel diseñó una proposición como: esta proposición no puede ser demostrada como verdadera. Esta estructura autorreferencial, similar a la famosa paradoja esta frase es falsa, generó una contradicción interna en el sistema y mostró que, en algunos casos, un enunciado no puede ser ni probado ni refutado dentro de un sistema dado. El impacto de este descubrimiento fue tan profundo que, además de revolucionar las matemáticas, hizo que filósofos empezaran a replantearse el concepto de conocimiento y la naturaleza de la verdad.
Para Gödel, las matemáticas no eran como había propuesto Hilbert, un campo donde todas las verdades podían ser derivadas de axiomas. Algunas verdades iban más allá de la capacidad humana para ser entendidas o probadas dentro de los límites de los sistemas axiomáticos existentes. Esto no solo desafiaba las creencias matemáticas, sino que abría una profunda reflexión filosófica sobre la naturaleza del conocimiento y la verdad. A pesar de sus enormes logros matemáticos, la vida de Gödel fue marcada por la soledad. No era un experto en socializar, especialmente en eventos sociales, donde a menudo se mostraba distante y difícil de conectar con los demás. Parecía preferir sumergirse en su propio mundo, pensando sobre los problemas más profundos de la verdad y el conocimiento. Esta soledad no era solo una cuestión de carácter, sino una consecuencia de su profunda comprensión de las limitaciones del conocimiento humano. Para él, las relaciones sociales no podían entenderse de la misma manera que las matemáticas o la filosofía, a través de un marco lógico perfecto. De hecho, es curioso cómo, aunque Gödel no era un gran comunicador en su vida cotidiana, sus pensamientos filosóficos dejaban huella en las discusiones. Se dice que si hubiera asistido a una fiesta, tal vez habría dicho algo como, no creo que el universo tenga una respuesta perfecta, a menos que puedas probarlo. Aunque esta frase podría sonar fuera de lugar, realmente refleja la profunda duda de Gödel sobre la naturaleza del conocimiento. Su humor, cargado de reflexión, no solo cuestionaba la completitud de las matemáticas, sino que también invitaba a reflexionar sobre la esencia de la filosofía misma. Así que, aunque era un genio solitario, su trabajo y sus palabras dejaron una marca indeleble en las matemáticas y la filosofía, abriendo nuevas formas de pensar sobre los límites del conocimiento y desafiando ideas que parecían inquebrantables. En 1939, Kurt Gödel se mudó a Estados Unidos y se unió al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Esta decisión cambió por completo su trayectoria académica y lo puso en contacto directo con dos gigantes de las matemáticas y la física, John von Neumann y Albert Einstein. Para Gödel, sus años en Princeton fueron tanto de soledad como de intensos choques intelectuales. La relación entre Gödel y von Neumann fue, en cierto modo, como un choque de titanes. Von Neumann, considerado uno de los matemáticos más brillantes del siglo XX, dejó su huella en áreas como la informática moderna, la teoría cuántica y la teoría de juegos. Sin embargo, a pesar de que ambos compartían un talento sobresaliente en matemáticas y lógica, sus pensamientos eran muy diferentes. Von Neumann era un firme defensor del formalismo, convencido de que todos los problemas matemáticos y lógicos podían resolverse mediante reglas claras y cálculos. Por su parte, Gödel, con su famoso teorema de incompletitud, demostró que, incluso los sistemas más poderosos de matemáticas, no podrían resolver todas las proposiciones. Mientras von Neumann creía que la matemática era completamente estructurable, Gödel sostenía que había problemas que eran irresolubles dentro de cualquier sistema de axiomas. A pesar de estas diferencias, su relación no estuvo marcada por la hostilidad, sino por una continua discusión y reflexión. Von Neumann, a menudo, se mostraba escéptico ante las teorías filosóficas de Gödel, mientras que Gödel retaba las hipótesis de von Neumann, especialmente en lo que respecta a los sistemas automáticos y la programación computacional. Es como si, en lugar de verse como rivales, los dos se impulsaran mutuamente hacia nuevas fronteras del pensamiento. En contraste, la relación de Gödel con Albert Einstein fue más profunda y filosófica. Sus conversaciones no se limitaban solo a la ciencia, sino que exploraban temas complejos de la filosofía, el tiempo y el universo. En las cafeterías y pasillos de Princeton, los dos se sumergían en intensas discusiones sobre la naturaleza de la realidad, la verdad absoluta y las implicaciones filosóficas de la teoría de la relatividad. Aunque sus campos de estudio eran diferentes, la influencia de sus ideas en los otros era innegable. Uno de los momentos más fascinantes de esta relación fue cuando Gödel presentó una paradoja sobre los viajes en el tiempo. Según su razonamiento, si el tiempo fuera un ciclo cerrado, entonces, en teoría, sería posible viajar hacia el pasado. Aunque la comunidad científica no aceptó ampliamente esta teoría, la conversación que tuvo con Einstein sobre el tema mostró cuán profundo era el pensamiento filosófico de Gödel. Pero la influencia de Gödel no se limitó solo a la relatividad. También expresó dudas sobre la mecánica cuántica, particularmente sobre la relación entre el observador y lo observado.
Él veía paralelismos entre el principio de incertidumbre de la física cuántica y su propio teorema de incompletitud, sugiriendo que algunos sistemas no podían ser completamente descritos ni predichos, tal como en las matemáticas. Aunque Einstein y Gödel a menudo no coincidían en sus opiniones, Einstein siempre insistió en que Dios no juega a los dados. Estas discusiones enriquecieron sus perspectivas sobre el mundo. A pesar de su aparente timidez y aislamiento, Gödel y Einstein compartían un tipo de humor filosófico que le daba un toque único a sus conversaciones. Imaginen a estos dos genios sentados en una cafetería de Princeton, discutiendo las complejidades de la mecánica cuántica. A veces, en medio del debate, Gödel podría haber interrumpido el silencio con algo como: ¿no crees que la naturaleza de la mecánica cuántica es similar a nuestra matemática? Quizás nunca pueda ser completamente comprendida. Einstein, con su típica sonrisa, podría haber respondido: Gödel, prefiero creer que hay cosas en el universo que ni la mecánica cuántica puede explicar. Esas conversaciones, tan llenas de profundidad y humor, no solo desafiaban la matemática, sino también la filosofía del conocimiento y la verdad. Aunque Gödel era un hombre de carácter solitario, la relación que cultivó con Einstein se basaba en el respeto mutuo por la profundidad del pensamiento del otro. A través de estas interacciones, ambos crearon un puente entre la ciencia y la filosofía, siempre buscando una comprensión más profunda del universo, aunque con perspectivas a veces diferentes. Los años de Gödel en Princeton fueron cruciales para su pensamiento, aunque no produjo otro teorema tan impactante como su famoso de incompletitud. Lo que sí hizo fue profundizar en la interacción entre la matemática, la lógica y la filosofía. Aunque su trabajo en Princeton no generó nuevos descubrimientos radicales, sus diálogos con Einstein y von Neumann continuaron moldeando el pensamiento académico y filosófico de generaciones futuras. Los años de Gödel en Princeton fueron, sin duda, una época de soledad y reflexión, pero también de intensas y fructíferas discusiones que transformaron su comprensión del mundo. A través de su interacción con estas figuras de renombre, Gödel no solo enriqueció su visión de las matemáticas, sino también de la filosofía y la naturaleza del conocimiento. Su tiempo en Princeton fue, en muchos sentidos, un periodo de profundas conexiones intelectuales y personales. Aunque sus descubrimientos más significativos habían sido hechos antes de llegar allí, fue en este ambiente que pudo cuestionar y revisar su propio trabajo, y así contribuir aún más a las fronteras del pensamiento humano. A pesar de la falta de reconocimiento público, el impacto de su tiempo en Princeton perduró a lo largo de su vida y sigue resonando en los campos de la lógica, la matemática y la filosofía hasta el día de hoy. A medida que Kurt Gödel fue envejeciendo, su vida se tornó cada vez más difícil, tanto a nivel mental como físico. A los 40 años, comenzó a manifestar problemas de salud mental, y su obsesión por su bienestar lo llevó a una ansiedad creciente que afectó profundamente su vida social y académica. Esta paranoia creció al punto de que su temor a los venenos se volvió casi inmanejable. En la década de 1950, Gödel desarrolló una notable fobia hacia los alimentos. Llegó a la conclusión de que cualquier cosa que no preparara él mismo podría estar contaminada con veneno. Su temor era tan extremo que se negaba a comer cualquier comida que no fuera de su propia preparación. Incluso llegó a rechazar la leche por miedo a que estuviera adulterada. Se convirtió en una especie de prisionero de sus propios miedos, aislándose del mundo y confiando solo en sus propios métodos de preparación, lo que claramente limitó su vida y su bienestar. La paranoia de Gödel se extendió más allá de la comida. Con el tiempo, su salud física comenzó a deteriorarse, en gran parte por la presión mental constante y el miedo irracional al veneno. Su debilitamiento fue tal que llegó a evitar ir al médico, convencido de que incluso ellos podrían estar conspirando contra él. La ansiedad que sentía lo mantenía en un estado constante de alerta, e incluso en su propio hogar, solo se sentía cómodo con su esposa, Marta, a su lado. El aislamiento que experimentaba también se reflejaba en su vida académica. A medida que sus problemas mentales se intensificaron, su producción intelectual disminuyó. Si bien sus contribuciones previas al mundo de las matemáticas y la filosofía fueron revolucionarias, en sus últimos años su creatividad y su capacidad para innovar se vieron limitadas por su creciente paranoia. Lejos de las intensas discusiones filosóficas y matemáticas que definieron su juventud, Gödel se convirtió en un hombre cada vez más solitario, retraído y desconectado del mundo académico. A fines de la década de 1950, la relación con su esposa Marta también comenzó a deteriorarse.
A pesar de los esfuerzos de ella por brindarle un ambiente seguro y cómodo, los temores irracionales de Godel afectaron profundamente su vida cotidiana. Marta, que a menudo se sentía impotente, recordó más tarde cómo la paranoia de su esposo se convirtió en una sombra constante en su vida. Ella luchaba por ayudarlo a superar sus temores, pero en muchos momentos se sintió atrapada en el papel de guardiana, incapaz de aliviar el sufrimiento de Godel. A pesar de su creciente paranoia, Godel nunca dejó de pensar. Aunque su desconfianza hacia el mundo exterior se hizo más profunda, continuó reflexionando sobre los grandes problemas filosóficos, como la naturaleza del tiempo, la verdad y las matemáticas. Su mente seguía activa, y aunque su vida se llenaba de soledad y ansiedad, sus pensamientos filosóficos siguieron dejando una huella significativa en el mundo académico. Aunque sus últimos años fueron solitarios, sus reflexiones sobre los límites del conocimiento y la incognoscibilidad de la verdad siguieron influenciando a filósofos y matemáticos posteriores. En 1978, Gödel murió a los 71 años debido a problemas de salud. A pesar de los conflictos mentales que marcaron sus últimos años, su legado sigue siendo monumental. Su teorema de incompletitud se mantiene como una de las contribuciones más profundas de las matemáticas del siglo XX, alterando nuestra comprensión de la completitud en las matemáticas y abriendo nuevas puertas a campos como la informática. Su vida estuvo llena de luchas internas, pero sus ideas trascendieron esas limitaciones y continúan impactando el desarrollo de la ciencia y la filosofía. Como se dice en España, lo que no mata, fortalece. Aunque la vida de Gödel estuvo marcada por la soledad y la ansiedad, sus ideas siguieron brillando mucho después de su muerte, guiando el pensamiento científico hacia nuevas fronteras. El mundo de Gödel no nos da respuestas fáciles ni finales claras. Más bien, nos invita a una reflexión continua. Estamos listos para cuestionar los límites de nuestro conocimiento. Si has comprendido el teorema de Gödel, quizás ya has mirado más allá de lo obvio, has visto esos rincones ocultos de las matemáticas y del mundo que la mayoría de las personas no alcanzan a percibir. El teorema de Gödel no es solo una proposición matemática, es una propuesta filosófica. Nos advierte sobre los peligros de aceptar cualquier teoría o sistema como perfecto. Nos recuerda que, por más avanzados que seamos, siempre habrá algo que se nos escapa. En otras palabras, nos invita a aceptar que nuestra comprensión tiene fronteras. Entonces, la próxima vez que sientas que hay algo en el mundo que es absolutamente cierto, tal vez deberías preguntarte, ¿qué diría Gödel al respecto? Quizás su respuesta te haga replantearte lo que realmente significa absoluto y perfecto. Como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro y en este caso, las certezas absolutas podrían ser solo una ilusión. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.